Hola a todos, le da nuevamente su profesor Ricardo Carrión. Nos quedamos, ¿verdad?, en discutir ahora el área de motores, el lado derecho, ¿verdad? Los motores, así que vamos a continuar. Ok, pues miren, un motor es bien parecido a un transformador, ¿ok? La diferencia es que su secundario rota. Este no rota, este es estático. Su secundario rota. ¿Ok? Así que vamos a dibujar más o menos este mismo circuito, no exactamente igual, no exactamente igual, pero simplemente lo estoy dibujando para que ustedes tengan una idea. Dibujamos el mismo circuito, su primario y su secundario rota, ¿verdad? Y como es un motor DC, oye, pues no tengo reactancia, ¿verdad? Porque no tengo reactancia, ¿verdad? Porque la reactancia se calcula que era igual a J omega L. Si la frecuencia es cero, pues no tengo reactancia, ¿verdad? Pues las eliminamos, ¿verdad? Entonces, ahora, el primario no se le llama primario, se le llama estator, y el secundario no se llama secundario, se llama rotor. Pero muchas veces la gente dice primario y secundario en los motores, pero en realidad es estator y rotor. Otra palabra, otro vocabulario para decirle estator también se llama embobinado de campo, ¿verdad? En inglés, field winding, todo se refiere al primario, todo se refiere al estator. Field winding, y también se le dice es la parte no movible, ¿verdad? Y la F, ¿dónde viene? De field. O sea, cuando usted vea la F, en algunos términos aquí, la F viene de field, ¿verdad? De field winding. Aquí es donde se produce el flujo, ¿verdad? Acuérdense que aquí se produce el flujo para pasarlo para lo de allá, ¿verdad? Aquí se produce el flujo, ¿verdad? Y rotor, ¿verdad? Ese rotor es la parte que se mueve. Al moverse, ya yo no tengo de salida potencia eléctrica, ¿qué tengo? Potencia mecánica. ¿Por qué? Porque un motor me coge potencia eléctrica y me la pasa a potencia mecánica. Distinto al transformador. El transformador me coge potencia eléctrica y me la pasa a eléctrica. Obviamente a otra magnitud de voltaje y corriente, ¿verdad? Así que, importante. ¿Ok? Pues por eso aquí yo llamo potencia eléctrica de entrada y potencia mecánica de salida. ¿Ok? De salida, importante. Me produce potencia eléctrica, me la pasa a mecánica. ¿Ok? Ahora, el rotor también se llama la armadura. En inglés, armature. Aquí es donde se induce el voltaje, ¿verdad? Y A viene de armadura, en la parte movible. ¿Ok? Importante. Vamos a hacer las mismas formulitas que hicimos para transformadores, pero en motores. Así que si yo quiero saber la potencia eléctrica de entrada, ¿verdad? Es simplemente en voltaje DC por corriente DC. Aquí no hay power factor que valga. ¿Por qué? Porque si es DC, no tengo power factor, simplemente B por I, B por I. Ahora, la potencia de salida, sabemos que es mecánica. Cuando hablamos de potencia de salida, estamos hablando de horsepower. O sea, que siempre que usted hable de motores y le dicen horsepower, pues ya usted sabe que esa es la potencia de salida, ¿ok? Siempre en las placas de los motores aparece de tantos horsepower. O sea, si usted va a la placa de un motor y dice que este motor es de 10 horsepower, de 50 horsepower, de 1 horsepower, de 200 horsepower, esa es la potencia de salida mecánica, ¿ok? ¿Y cómo lo vamos a calcular aquí? Pues bien fácil, una formulita, ¿ok? Horsepower va a ser 1.59, que eso es una constante, por el torque, ¿verdad? Por la velocidad entre 100.000, ¿ok? Torque, torque es la fuerza que produce rotación, ¿verdad? Es la fuerza que produce rotación, ¿ok? Y vamos a medirla aquí en el experimento, y velocidad estado en RPM, ¿verdad? Revoluciones por minuto, que es lo que me hemos visto ahorita, ¿ok? Y esta formulita se utiliza para motores pequeños. Para motores más grandes es torque por velocidad entre 5.252. Pero en esta ocasión el torque no estaba en libras fuerzas pulgadas, está estado en libras fuerzas pies. Y la velocidad sigue siendo dado en RPM, ¿verdad? Estos son para motores grandes. Pero en nuestro laboratorio nosotros vamos a trabajar con motores pequeños, fraccionales, o sea que esta es la formulita que vamos a estar utilizando. Ahora,
¿Cómo yo mido la velocidad? ¿Verdad? ¿Y cómo yo mido el torque en el experimento, en el laboratorio? Pues va a ser bien fácil. Para medir el torque, ¿verdad? El torque, pues básicamente es la fuerza del motor. Para yo poder medir la fuerza del motor, pues tengo que acoplarle una carga mecánica, ¿verdad? Al motor, ¿verdad? Así que vamos a comenzar para que ustedes tengan una idea y vamos a ir viendo lo que es el motor DC. Este es el motor DC, ¿verdad? Otra foto de motor DC. Este es otro modelo más nuevo, ¿verdad? Pero que ustedes tienen es este que está aquí, pero yo traigo este, ¿verdad? Porque tiene un- una foto, ¿verdad? De frente que se ve mejor. Y aquí vamos a acoplar con una correa otro módulo que es que produce la carga mecánica, ¿verdad? A través de esta correa que está aquí, se acopla a este equipo que se le llama el electrodinamómetro, ¿verdad? Aquí yo voy a tener la carga mecánica y aquí al ladito voy a tener el motor y lo voy a acoplar con una correa, o sea que esta es la correa que yo voy a estar utilizando, donde en el lado derecho pongo la carga mecánica, el electrodinamómetro, y en el lado izquierdo pongo el motor, o sea, pongo el motor aquí y el electrodinamómetro aquí y le pongo una correa, ¿verdad? ¿Ok? Importante, ¿qué hace el electrodinamómetro? El electrodinamómetro es bien importante en los experimentos porque es el que produce la carga mecánica. ¿Cómo produce la carga mecánica? Pues lo vamos a explicarlo. Tú le pones aquí 120 AC. Tú le pones 120 AC. ¿Qué sucede? Esa corriente va a estar entrando aquí donde hay unas bobinas y va a crear un campo magnético, que ese campo magnético se va a oponer al movimiento del motor. O sea, que, que él se va a oponer al movimiento del motor, ¿verdad? Y aquí yo voy desde 0 hasta 100%, que yo quiero que él se oponga al movimiento del motor. Si yo quiero que produzca más carga mecánica, ¿verdad? Pues le voy aumentando aquí, él va a jalar más corriente de la fuente, va a producir más flujo y va a crear más oposición al movimiento del motor. Pues el motor, para querer mover esa carga mecánica, se va a tener que esforzar más, ¿verdad? ¿Ok? Y lo bueno de esto es que aquí te dan unos números, empiezan desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Aquí hay 20, 21, 22, 23, 24, 25, hasta 25, ¿verdad? Y todo esto está dado en libras fuerza pulgada. O sea, que va a ser bien fácil, ¿ok? Lo que me diga este aparato, ¿verdad? Es lo que yo voy a apuntar, ¿verdad? Aquí hay una marquita roja que esto se va a estar moviendo y en donde esté parado esa marquita roja, si esta marquita roja está parado en el 17, pues el torque va a ser 17, va a ser 13, va a ser 11, etcétera, ¿verdad? Lo que diga esto que está aquí, porque esto va a ir rotando hasta llegar a un valor y se queda ahí estable. Y esa es la carga mecánica que el motor va a mover. Importante eso. Importante eso. O sea, que para buscar el torque va a ser muy fácil con el electrodinamómetro. Esto es una constante. Y la velocidad. ¿Cómo vamos a medir la velocidad? Pues para la velocidad vamos a utilizar un tacómetro, ¿ok? El tacómetro es este equipo, ¿verdad? Que utilizamos para medir la velocidad del motor. Lo podemos hacer pues, de manera de contacto, ¿verdad? Donde ponemos el eje ¿verdad? Y medimos la velocidad, ¿ok? En este caso el motor va a 625 RPM o lo podemos hacer mediante foto, ¿verdad? Mediante un sensor, ¿verdad? Y no necesitamos contacto, sino él tira una luz, ¿verdad? Y entonces mediante contacto, no es contacto, es, es, es una luz que va a hacer un contacto con un tape. Nosotros vamos a tener un tape, lo van a ver en el experimento, nosotros vamos a tener un tape blanco reflector, que entonces lo que él hace es, él ve cuántas veces refleja ese reflector, ¿verdad? A la luz que está aquí y te dice la velocidad.
O sea, que lo podemos hacer de dos maneras, ¿verdad? Mediante una luz o mediante contacto, ¿verdad? Eso lo determinamos en el experimento. Hay algunos, ¿verdad? Estudiantes que les gusta hacerlo mediante contacto, otros con una luz, ¿verdad? A mí me gusta más la luz, ¿verdad? Porque es mucho más fácil, ¿verdad? Pero es importante, ¿verdad? Que la luz esté dando encima ese reflector. Aquí no aparece aquí, ¿verdad? Pero en el experimento usted lo va a ver. O sea, ¿qué quiere decir? Que fácilmente podemos buscar los horsepower de nuestro motor, ¿verdad? Porque con el torque, lo que me dé el electrodinamómetro y la velocidad, pues lo que me dé, pues, pues la velocidad del motor, que me lo vale el tacómetro. Pues bien fácil, este constante, ¿verdad? Esta constante, ¿verdad? Están dadas, ¿verdad? Para que los valores al final, las unidades, den horsepower, ¿verdad? Importante. Acuérdense que nuestro motor produce horsepower, que es potencia mecánica, ¿ok? Ahora, por la ley de conservación de energía, yo puedo convertir esta potencia mecánica de salida, que es de horsepower, a watt, ¿verdad? Yo puedo convertir cuánto de horsepower es en watt. ¿Cómo? Pues un horsepower equivale a 746 watts. Eso es conservación de energía. O sea, que si yo tengo los valores de horsepower de mi motor, ¿verdad? Yo multiplico por 746, ¿verdad? Cancelo los horsepower y obtengo la potencia de salida en watts. Ahora, ¿por qué yo quiero tener la potencia de salida en watts? Porque yo la quiero comparar con la entrada. Y acuérdense que la entrada, ¿qué es? Potencia eléctrica. Entonces, para yo poder comparar la entrada, tengo que compararla también con watts. O sea, yo no puedo comparar China con manzana. Tiene que ser China con China o manzana con manzana. Pues por esta razón, como la potencia de entrada de los motores está en watt, que es potencia eléctrica, pues yo tengo que convertir la potencia de salida, que es horsepower, a watt para poder compararlo, ¿verdad? Y así yo poder restar para que me den watt. O sea, que las pérdidas de un motor, que es la potencia eléctrica de entrada menos la potencia eléctrica de salida. Esta potencia eléctrica de salida son los horsepower convertidos a watts, ¿ok? Y la eficiencia es Pout entre Pin, es la potencia de salida dividida entre la potencia de entrada, ¿verdad? O sea, ¿qué tan eficiente fue este motor en coger potencia eléctrica y convertirla a mecánica, ¿verdad? Exactamente son las fórmulas que utilizamos en los transformadores, pero obviamente tuvo que coger los power y convertirlos a watts pues, para utilizarlo. Importante, importante, importante. Vamos entonces a enfatizarnos en pelos, ¿verdad? En pelos. Lo mismo que hicimos aquí, en pelos, vamos a enfatizarnos en pelos en el transformador. Importante, en pelos en el transformador. Ok. Antes de discutir en pelos del transformador, vamos a dejarlo ahí y en el próximo video, pues entonces se lo explico, ¿verdad? Enfatizando en pelos en los transformadores. Es lo próximo que vamos a discutir.